La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias porque tú estás en control del clima y, Padre amado, a algunos nos gusta el frío, a otros el calor, pero al final reconocemos que tú eres soberano, lo tomamos con gratitud, sea donde sea que tú nos has colocado. Y rogamos en esta mañana que sea tu palabra la que nos caliente el corazón, el alma, nos conforte, nos consuele, a la vez que nos confronte, Padre, con aquellas cosas donde nos parecemos bastante a Faraón. Padre, enséñanos y ayúdanos a tener un corazón abierto, dócil y dispuesto para nosotras esta mañana. Cada una, Padre, va a ser confrontada por tu verdad y rogamos que tengamos actitud de recibir y que nos lleve a ponerlo en práctica. Oramos así por cada hermana que está presente esta mañana, que sea bendecida por tus verdades. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, me olvidé decirles de dónde soy. Yo nací en Rumania, en el país allá en Europa del Este, debajo de Ucrania, donde ahora está la guerra, el país de Drácula, para aquellas que conocen mejor por esta referencia. Entonces, doy gracias a Dios porque el Señor sabe dónde nos coloca y para qué. Por 45 años Rumania estuvo bajo un régimen comunista, socialista, y realmente no había libertad. Todo lo que tenía uno que decir y pensar era lo que se nos encajaba, lo que teníamos que asumir. Sin embargo, en el año 1989, yo ya tenía 12 años, el Señor ha hecho un cambio. Y aunque la historia no lo cuenta de esta manera, sino que lo pinta de otra forma un poco más política, todo inició con un pastor en la ciudad de Timișoara. Había un pastor y las autoridades en ese tiempo habían decidido arrestarlo. Los hermanos de la iglesia decidieron hacer un cordón humano alrededor de la casa. Entonces vinieron los policías, los miliciales en ese tiempo, y los arrestaron. Luego un grupo de universitarios empezaron a movilizarse. La policía secreta en ese tiempo vinieron con tanques y adivinen qué. Ahí vinieron los soldados y empezaron a pisar a los jóvenes, a dispararles. Había muchas muertes, mucha sangre. Pero hablando, la libertad tiene un alto precio. Saben, mi libertad y la libertad de muchos en mi pueblo, en mi país, ha costado sangre. Y hoy podemos gozar podemos salir del país, podemos estudiar, podemos pensar libremente, gracias a que hubo un grupo de gente que pusieron su vida para que hoy podamos tener libertad. En esta mañana quería que podamos hacer un poquitito de contexto de la última plaga y, bueno, sabemos que el pueblo de Dios estaba oprimido en esclavitud bajo el poder de los egipcios y su crecimiento era vertiginoso. Pero se puso en marcha una matanza selectiva de los bebés. ¿Se acuerdan? En ese momento nace Moisés, pero Dios los separó para un propósito específico y fue aquel de liberar al pueblo de la esclavitud. En el primer encuentro con Faraón las cosas no salieron bien, sino que provocó que el trabajo de esclavos se duplicara y empeorara sus condiciones. Pero ahí empiezan las manifestaciones del poder de Dios, esas 10 plagas. ¿Qué significa una plaga? Bueno, de acuerdo al concepto bíblico es una calamidad, un desastre, pero de última son señales y son maravillas de Dios. También se les llama grandes juicios, plagas gravísima, herida, plaga mortal y mortandad. No eran fenómenos naturales fortuitos,
eran eventos fuera de lo común, eran extraordinarios señales demostrando que Dios estaba en control de todas las predicciones que Moisés hace previo a cada plaga. Él decía cuándo iba a llegar y cuánto iba a durar. Los egipcios tenían un gran número de deidades, muchísimos dioses, pero ninguno de esos dioses los podría liberar de los juicios que están por llegar, 10 para ser exacta. Al estudiar este capítulo me pregunté, ¿por qué son 10 plagas? ¿Por qué Dios no simplemente mandó la plaga de la muerte de los primogénitos y ya saca a su pueblo? Saben, me puse a estudiar y les confieso que sé estas historias desde que era chiquita, porque mis padres me llevaban a la iglesia. Y nunca lo vi tan práctico y tan aplicable a mi vida hoy en día. Saben, estas 3 razones, permítanme compartirlos con ustedes, que la palabra de Dios nos da en este libro para responder a esta pregunta de por qué las 10 plagas. Y en primer lugar está en el capítulo 8 que nos toca ver, el versículo 10. Y dice en la última parte, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, para que conozcas que no hay como el Dios de Israel, el único que hay. La segunda razón está en Éxodo capítulo 9, versículo 16. Y dice en la última parte, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, que sea conocido por toda la tierra quién es el Dios verdadero, el Dios de Israel. La tercera razón que encontré fue en el libro de Éxodo capítulo 10, versículo 2, el para qué nuevamente, versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, que yo soy Jehová. Y acá hablamos de legado, de un testimonio a nuestros hijos, a nuestros nietos, de quién es Dios. Muy bien, entonces los egipcios con sus muchísimas deidades tienen que aprender algo fundamental, que Jehová es Dios. Todos los demás dioses son con D minúscula, son inventos que ellos mismos fabricaron. Pero saben, no solamente los egipcios tienen que aprender algo, sino los israelitas necesitan entender esto y nosotras también. En el libro de Ezequiel, quiero que me acompañen, por favor, Ezequiel capítulo 20. Si bien esto se ha escrito muchísimos años después de lo que entraron en la tierra prometida, pero nos muestra que el problema en el corazón es el mismo. Saben, vamos a leerlo del 5 al 9 y dice así. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando así que les sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, ni echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Y ahí es la firma de Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Hicieron caso? Pues no. No dejaron los ídolos de Egipto. Y 9 decía que con todo, a causa de su nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, ahí es donde actué, dice Dios, para sacarlos de la tierra de Egipto. Algunos de esos hebreos habían sido moldeados a la imagen de Egipto, habían comenzado a adorar a los dioses egipcios. ¿Y cómo es esto? Pues lo veo en el versículo 8. Dice que se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme y no echó de delante de sí cada uno las abominaciones, ni dejaron a los ídolos de Egipto. Se lo guardaron. Y eso es rebeldía ante Dios. Desobediencia, abominación y permanencia en la idolatría. Es así como se nota esto. Ahora, cuando Dios los libra, ellos no dejan sus ídolos en Egipto, sino que se los traen cargando. Y yo me pregunto, y eso fue algo que Dios me confrontó a mí, ¿cuántos idolitos hay en mi vida, en mi casa, en mi corazón? Y no hablo de ídolos de estatuillas, pero a veces la familia puede ser un ídolo, los hijos, el trabajo, el deporte,
y pensando de cómo se trata esto de nosotros que vamos cargando por la vida a nuestros idolitos y pesan. ¿Por qué no los están cargando? ¿Por qué los están cargando los hebreos? Porque ellos comprometieron su fe con los egipcios. Quizás buscaban su conveniencia en ese lugar donde estaban ahora y las circunstancias que atravesaban. Salmo 106, versículo 7. ¿Me pueden acompañar, por favor? Salmo 106, versículo 7, leemos así. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, ni se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Nuestros padres no entendieron ni recordaron, sino que se rebelaron. ¿Saben? La ignorancia más falta de permanencia en la palabra es igual a rebeldía. La ignorancia no es igual a inocencia. Ignorar la palabra de Dios no significa que no es verdad o que Dios no nos quiere hablar a diario, pero ellos, los israelitas, no solo la ignoraron, ni se acordaron de lo que Dios les había hecho, y por eso es la razón de la cual llegan estas 10 plagas, estas 10 señales. Y hay un patrón de plagas muy interesante que lo vi y luego lo leí también en algunos comentarios. Se observan 3 grupos de 3. Y la última plaga es muy aparte. El patrón que observamos es el siguiente. Dios le dice a Moisés que hable con Faraón estando en el río y llega la plaga. Después es estando en el palacio y llega la plaga. Y la tercera plaga llega sin aviso previo. Y de nuevo se repite este patrón 3 veces, en el río, en el palacio y sin aviso, así 3 veces. Y llegó por último la plaga de la muerte de los primogénitos. Cada plaga apunta a una deidad, un Dios que adoraban los egipcios, mostrando el poder de Dios verdadero sobre los dioses falsos. La primera plaga era el agua convertida en sangre. El Dios del Nilo, el dador de la vida, queda humillado y no hay nada que él pueda hacer y queda al descubierto que es un Dios falso. Y toda la adoración que recibían esos ídolos por parte de los hombres es tirada al suelo. Dios lo hace para que nos demos cuenta que solo Él es el Dios verdadero. Los hechiceros no arreglaron el problema, sino lo que hacían Moisés y Aarón. Ellos no limpian, ellos no solucionan, solo endurecen más el corazón de Faraón. Dios muestra contundentemente su poder sobre esos dioses falsos, pero ellos no quieren entenderlo. Así que el capítulo 7 cierra con Faraón que se va a su casa indiferente, determinado de rebelarse contra Dios. Todas estas plagas van a terminar con muerte prácticamente en cada hogar en Egipto. Y Dios tiene un propósito en cada plaga. Es aquel de glorificarse y le va a dar a Faraón muchísimas oportunidades de arrepentirse. Cada oportunidad que Dios nos ha dado a nosotras para arrepentirnos y nos da día tras día, invitándonos al arrepentimiento y a escuchar su palabra. ¿Cuántas Dios le ha dado a usted? A mí, muchísimas. Incluso en las plagas podemos ver la misericordia de Dios, su paciencia, y a que el juicio podía haber llegado a la primera, de una, pero Dios no lo hizo así, sino que trabajó en el corazón de la gente, en el corazón de Faraón, del pueblo y de los israelitas. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Ya identificó usted algún idolito que está cargando, que Dios ya le habló, ya le mostró que tiene que dejarlo para poder seguirlo a él? Y ahí estamos en Éxodo capítulo 8 ahora. Y un repasito, ya escuché un poquito lo que enseñó Liliana, no sé cuándo fue la última vez que fue el mensaje de Liliana, pero ella enseñó acerca de la plaga de las ranas. Y el texto enfatiza esta frase mostrando el propósito de Dios al liberarlos. Y decía, deja a mi pueblo ir, ¿para qué? Para que me sirva. La razón de nuestra libertad es de conocerlo, de poder reflejarlo y que se cumpla su propósito de Dios en cada uno. Apunta a una deidad de Egipto. Y en la segunda plaga, era la plaga de las ranas, era símbolo de la fertilidad. Versículos 5 y 6 dice que las ranas cubrieron todo Egipto. ¿Adoras a las ranas? Pues aquí tienes, de ranas de sobra. Dios tiene buen sentido del humor. Yo me imaginaba agradable. A donde quiera que voltees, hay todo está lleno de ranas. Hay pisas ranas, el olor de las ranas,
Como las ranas eran sagradas para los egipcios, ellos no pueden deshacerse de ellas. Tienen que tolerarlas. Así que Dios manda, es tan creativo Dios. En vez de mandar soldados, Él manda ranas, piojos y moscas. Ahora, en el versículo 7, en el capítulo 8, vemos que los hechiceros empeoran las cosas. Le dan más razones a Faraón de que se endurezca. Ellos traen más problemas por encima del problema que ya había. Lo hacen peor. En el versículo 8 vemos a Faraón que pide oración y promete dejar ir al pueblo de Dios para ofrecer sacrificios a Jehová. Y me encanta Moisés. Porque en el versículo 9 le pide a Faraón, le dice, dígnate de decirme cuándo quieres que pide a Dios que se vayan las ranas. Y tiene ahí un toque de gracia y es tan cortés Moisés. La vida de los egipcios se tornó tan miserable con esta plaga de ranas, a tal punto que Faraón le pide a Moisés y a Aarón que oren por él, pero solo para que Dios quite las ranas. Por primera vez Faraón promete libertad a los hebreos, pero él es astuto. Él no quiere liberar a los hebreos porque se va a quedar sin esclavos. Él solo se quiere quitar las ranas de encima. Le preguntaron a Faraón, ¿cuándo? Porque Moisés y Aarón quieren probar a Faraón y a todo el pueblo de Egipto que Dios escucha la oración conforme a su voluntad. Quieren que ellos entiendan que esta plaga no es un accidente del cosmos fortuito, sino que Dios está en control. Al ver la respuesta de Faraón, vemos a un hombre que pospone. Yo hubiese esperado que Faraón diga, hoy ya no más, ora para que ya se vayan las ranas. Pero capaz que Faraón estaba esperando que las ranas iban simplemente a desaparecer y él no tendría que cumplir su palabra. Y llegamos al versículo 12 rápidamente. Moisés ora, en versículos 13 y 14, Dios responde a la oración y Dios obra. Y las ranas mueren, pero ahora la tierra apesta. Dios no hizo que las ranas regresaran al río simplemente, sino que Dios lo hizo así para que la gente cargara a su Dios en sus manos, muerto y apestoso. Así apesta el pecado, hermanas, la rebelión. Así es cuando ponemos la confianza en lo que Dios creó, pero no en el Dios creador. No solo que el pecado apesta, pero a menudo nos acostumbramos al hedor. La primera vez que hemos hecho algo que sabíamos que estaba mal, que era pecado, sabíamos que no debíamos hacerlo y luchamos y nos cuesta resistir, pero una vez que lo hicimos, ya está. La segunda vez ya no es tan chocante y nos vamos acostumbrando, y la tercera cuesta menos. La cuarta ya ni lo pensamos, lo hacemos nomás. Y poco a poco nos vamos acostumbrando al hedor del pecado. Apestaba la tierra de Egipto, dice el capítulo. Nuestra vida no va a ser de olor grato a Dios ni a los demás, a los que nos rodean, así como dice Romanos 12:1. ¿Se acuerdan? ¿Cómo huele tu vida hoy? Versículo 15. Vemos ahí en Éxodo capítulo 8. Ya nos vamos acercando a lo que estamos por ver. Versículo 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios cumple, responde la oración de Moisés. Lo que piden, más Faraón se niega a honrar su palabra y muestra que él no estaba interesado en la libertad de los hebreos, sino solo en su comodidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado pensar así? Yo no quiero servir a Dios, solo quiero que el problema se vaya. Faraón endurece su corazón y con eso él fija su posición rebelde, refuerza su rebeldía contra Dios. Entre más te dicen, más dura te pones. Entre más te muestran la verdad y tú lo ves y te das cuenta, más dura te pones porque no quieres la libertad, sino quieres quitarte el problema de encima. Él empezó haciendo una promesa, dejarles libres, pero no cumplió y eso lo llevó a endurecerse. Saben, no lo juzguemos muy duramente a Faraón, sino por favor, analicémonos y veamos que hay mucho de Faraón en cada una de nosotras. En tiempo de crisis clamamos al Señor, buscamos al Señor y cuando la crisis se va, nuestra pasión por el Señor se va también. ¿Cuántas de nosotras no estamos interesadas en el arrepentimiento? No nos interesa el Señor. Solo nos interesa salir de esta enfermedad, de este aprieto, sea cual sea. Dios les dio un breve descanso y eso es misericordia. Pero espérense porque vienen más juicios. Y me ponía a pensar, ¿qué le he prometido yo al Señor últimamente? ¿Qué le he prometido y no he cumplido?
Hay un salmo, Salmo 103, versículo 2, que dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordia. Él te sacia de bien. Él sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo te ha respondido Dios? Con tantas bendiciones. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cantamos ese himno precioso. Y en el Salmo 63, versículo 13 también, usted quiere quizás leerlo. Tal vez a nosotras se nos olvidó, pero el Señor no se olvida. Y hoy debemos recordar de dónde nos sacó Él, el Señor, y lo que Él hizo en la cruz, y con humildad arrepentirnos. Las primeras dos plagas tienen que ver con el agua. Las dos siguientes tienen que ver con la tierra y las siguientes 5 tienen que ver con el aire, los elementos, ¿verdad? Y Dios es el Dios de los elementos y Él tiene la última palabra. Y todo esto tiene que ver con el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero con un propósito. Veamos rápidamente, hermanas, la tercera plaga, que es la de los piojos. ¿Ha tenido alguna vez usted piojos? Espero que no, pero me cuentan que son muy, muy molestosos. En el versículo 16 y 17 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ahora ya no hay advertencia, es la tercera. Dios les había dicho, les había advertido a Faraón que deje al pueblo, pero aquí estamos viendo otro milagro. Lo que Dios quiere enseñar a Faraón y a nosotras también hoy en día es que advertencia es misericordia. Te advertí, sucedió, te advertí, sucedió. La que sigue ya no hay advertencia. Al leer Apocalipsis sabemos quién gana. Ya sabemos cuál es el final. Y aún así, ¿qué hace el hombre? Endurece su corazón. Dios pudo no haber mostrado misericordia, no anunciar siquiera qué sucedería o qué pasaría. Simplemente hacerlo con justicia. Esta vez, Aarón golpea la tierra y este golpe va directo al corazón de toda la adoración de Egipto, especialmente a los sacerdotes, porque tener piojos significaba falta de higiene. Significaba que el sacerdocio de Egipto no estaba aceptable, no estaban limpios para los rituales y para la adoración de sus dioses. Y en el versículo 17 dice que no solamente cayeron los piojos sobre personas, sino también sobre los animales, sobre las bestias. Ahora, esta plaga impedía que se ofrezcan sacrificios porque estaban infestados los animales. Se detiene todo el sistema sacrificial en todo Egipto. ¡Qué gran golpe! Esta plaga paró todos los sacrificios. ¿Y cómo respondieron los sacerdotes a las decenas de dioses que tienen? Por los sacerdotes del dios del desierto, llamado Set, en el versículo 18 y 19, dice que los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Ahora, los sacerdotes trataron de imitar los milagros de Dios, pero Dios no les permitió que pudieran copiar esta vez. Dijeron a Faraón que no había otra explicación, que Faraón debía doblar sus rodillas delante de Dios en este punto. Ahora ellos se dan cuenta que no pueden crear vida de la nada. Esta es la importancia de esta plaga. El poder del enemigo es limitado. Él no da vida, él no hace vida. El poder del enemigo opera en el marco que Dios le permite, en el propósito que Dios le permite. Apenas 3 plagas y los hechiceros ya se quieren ir, ya se dan por vencidos, ya no tienen más actuación en el resto de las plagas. Versículo 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Los hechiceros reconocen que es la obra de Dios y por supuesto que no lo van a servir ni honrar, pero lo reconocen tal como el enemigo y sus huestes.
pero el texto dice que otra vez el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó. Notamos su soberbia, dureza, cuando ni sus propios consejeros le hacen lograr caer en razón. A Faraón no le hace falta más evidencia de Dios. Así como en nuestros días no es cuestión de falta de evidencia, sino es falta de disposición del corazón. Él no quiere doblegar su corazón ante Dios, tal como sucede hoy. A las personas no les hace falta más evidencia de Jesús ni de la resurrección. Evidencias hay, el Espíritu Santo está ahí para convencernos. En Juan capítulo 3, versículo 16, leemos todo el amor de Dios mostrado en la cruz. Pero el versículo 19 dice que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Juan capítulo, bueno, no lo vamos a parar ahorita a leerles, dejo como tarea en su casa, pero dice ahí que los hombres prefirieron la oscuridad porque sus obras iban a ser expuestas y sus obras son malas. Ahora Dios invita a Faraón a venir a la luz, porque si no, se viene la cuarta plaga. La cuarta plaga son las de las moscas, ¿no? Y vemos que esta vez, otra vez aparecemos en el río. Y versículo 20, leemos hasta el versículo 23, dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Faraón tiene para tiempo de arrepentirse porque leímos ahorita, dice mañana va a venir esta plaga. Cuarta plaga, vemos la misma petición, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón está en el río Nilo, quizás en medio de algún rito, y ahí aparecen nuevamente Moisés y Aarón. En esta cuarta plaga hay algo maravilloso, sin embargo. Dios muestra que esta plaga no va a tocar al pueblo de Dios en la tierra de Gosén. Dios controla a detalle el plan de vuelo de las moscas. Dios les dice hasta aquí. Dios es soberano y Él tiene control. Versículo 23, me preguntaba cuando Dios dice que Él va a hacer separación, Él va a hacer distinción y va a poner redención entre el pueblo de Él y el pueblo de Egipto. Me ponía a pensar, ¿merecían los hebreos esta distinción? No. Dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el suyo. Hay una división entre lo que es aquel que es parte del pueblo de Dios y aquel que no es parte del pueblo de Dios. Dios quiere siempre mostrar que así como Egipto simboliza el sistema del mundo con su soberbia, con la esclavitud, el pueblo de los hebreos, el pueblo escogido de Dios, es el camino a la libertad por medio de la sangre de un cordero, como lo vamos a ver en la última plaga. Dios está diciendo, mi pueblo está apartado. Tú eres santa. Yo, santa, pero no me siento santa. ¿Sabe? No se trata de cómo te sientes, sino se trata de lo que Dios ha dicho de ti. Efesios. Lean Efesios 1 y 2 y vean todo lo que Dios tiene que decir de aquellas que estamos en Cristo. ¿Sabe? Vive, trabaja, estudia, haz lo que tienes que hacer en un mundo que abiertamente ha dicho que aborrece a Dios y a las Escrituras, pero ama a Dios y a tu prójimo. Sé santa porque así es el Dios en el cual has puesto tu fe. Él es santo. Ven a la palabra de Dios para purificarte cada día y santificarte por medio de ella. Dios iba a liberar a los hebreos de la ira venidera, pero sabe, también a nosotras como iglesia nos libra de la ira venidera en el juicio. Así como Jesús pagó el rescate por nosotras con su propia sangre, Faraón tenía que aprender que la palabra de Dios se iba a cumplir. Quiero llevarles un segundito nomás a Romanos capítulo 3, versículo 24, dice,
siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 24, ahí en Números, podemos muy bien relacionarnos con la sangre del Cordero. Esa sangre que es la que tiene que ser en los dinteles de la puerta. El versículo 24 leemos, y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de estas moscas. Dios lo hizo como prometió. Él cumplió todo lo que dijo, tanto bendición como maldición. Y dice el versículo que la tierra fue corrompida a causa de las moscas. El nombre de este Dios es Huachit. En otra traducción lo llama tábanos. ¿Saben? Yo conocí los tábanos cuando estaba en San Miguel del Monte. Y son realmente grandes y cuando venían y se chocaban con uno dolía. Y picaba y, cómo dolía. Ahí conocí yo los tábanos. Estos insectos que de hecho da la idea de que son como variedad de insectos. Las moscas eran molestísimas y llevan muchísimas clases de enfermedades, destruyen la vegetación, arruinan los cultivos. Las moscas son destructoras. Aparte, sabemos dónde las moscas se posan, ¿verdad? Así como la tierra apestaba con ranas, ahora las moscas corrompen la tierra. Y pensaba en lo que es el pecado. El pecado hace a nuestra vida que huela mal y que se corrompa, que perezca, que arruine matrimonios, familias, amistades, trabajos, todo. ¿Y qué hace Faraón? En el versículo 25, vemos que Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, ya está harto de las moscas, harto de las ranas, pero no harto de su pecado y su dureza de corazón. Andad, ofreced sacrificios a Dios, a vuestro Dios, en la tierra. Ahora, la respuesta de Moisés en este versículo es clave, porque Moisés le dice en el versículo 26, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no los apedrearían, causarían un problema social. Y saben, Faraón está diciendo, no se vayan lejos, aquí sentito nomás quédense, aquí no se vayan lejos. Y esta frase termina, este versículo termina con una frase súper religiosa, ora por mí. Vamos a avanzar un poquitito y ver en el versículo que sigue, versículo 28, perdón, 27, dice Moisés, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Versículo 29, y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificios a Jehová. Faraón está tratando de convencerles de que no se vayan, que se queden ahí, que hagan lo que tienen que hacer, pero ahí, que no marquen la diferencia. Este hombre Faraón quiere negociar con Dios, pero en verdad es de dientes para afuera. A él no le interesa el pueblo de los hebreos. Y es tan similar con lo que ocurre con el pueblo de Dios hoy en día. Básicamente, el mundo nos dice, ¿eres cristiana? Bien, bien, bien por ti. Eres evangélica, aleluya, no sé cómo le dicen a usted. Pero dicen, qué bien, bien, bien por ti. Lees la Biblia, vas a la iglesia, enseñas una clase de niños, qué bello. Pero no seas fanática, no exageres. Sirve a Dios aquí en Egipto. Quédate, no tienes que irte. Y en el versículo 28 vimos a Faraón tratando de manipular. Egipto no quiere que tú te vayas. No quiere que vayas a hacer un compromiso con Dios, sino comprométete con el mundo. Permitir que Egipto sea de influencia para ti en verdad, está mostrando un doble discurso. Él quiere que estemos con un pie con Dios,
pero a la vez que consumamos lo que Egipto produce. Por ejemplo, que seamos parte de sus conversaciones, de sus hábitos, de sus chistes de doble sentido. Y hay una condición. La condición es, sé cristiana, pero a la manera de Egipto. No te vayas, sino juega a la cristianita, a la iglesita, vive una vida doble. Sacrifica todo lo que tú quieras, da tu ofrenda, anda a la iglesia, pero no seas fanática. No te vayas al extremo, escuché. No te hagas apartada como los que se entregan del todo y consagran su vida al Señor. Solo juega a la iglesia. Esta es una condición real en la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y no es nada nuevo ya que Faraón lo está proponiendo. No caigas en la trampa de las obras. Yo vengo a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo uso velo, yo hago esto, ya no hago lo que solía hacer. Vivir así solo lleva a la frustración. No es lo que tú haces, sino quién eres en Cristo Jesús. Y él dijo, consumado es, pagado por completo. Y tú no le puedes agregar nada más a esto. Solamente respondes en amor lo que el Señor hizo. O es el Señor de todo, o no es Señor de nada. ¿Cómo respondió Moisés? Me encanta. No vamos a servir aquí, sino que camino de 3 días nos vamos a ir. Alejémonos de Egipto, porque cuanto más lejos, mejor. No te pongas a negociar con Egipto y con Faraón. Terminarás perdiendo. Hay un precio que pagar para esta libertad, ya que te fue otorgada por Cristo, con su muerte en la cruz y su resurrección. Tienes que irte al desierto para escuchar la voz del Señor y una separación total. Moisés y Aarón rechazan la propuesta de Faraón porque saben que no pueden realizar esta adoración y regresar a lo mismo. Debían apartarse, debían escuchar al Señor y ofrecer lo que el Señor les pedía. Si tú piensas que puedes agradar a los dos, déjame decirte, no se puede. En Mateo 6, versículo 24, el Señor nos advierte de eso y nos dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántas veces me piden que oremos por un trabajo? Y de verdad oro, porque amo a las hermanas. Y le pido a Dios y Dios responde en su misericordia, pero terminan perdiendo su matrimonio, su relación con sus hijos, su servicio en la iglesia, ya no tienen tiempo para asistir y su comunión, ni qué decir, se apaga. ¿Te animarías a orar por un trabajo que te permita tener las prioridades como Dios quiere en orden? Y Faraón pidió que ellos oren por él, y creo que Moisés y Aarón lo hicieron en verdad. Pero lo que realmente Faraón necesitaba no era que Dios quite el problema, sino que Dios quebrantara su corazón para que se arrepienta y viera quién era Dios. ¿Cuántas veces, al igual que Faraón, pedimos solo por necesidades externas, pero el interior es tan descuidado? Entonces lo buscamos, en verdad, lo buscamos a Dios para nuestra comodidad, para nuestra conveniencia, pero no para transformación, porque no hay convicción. Cuando venimos delante del Señor con arrepentimiento, ahí encontramos propósito y vemos lo que Dios está por hacer, lo que Él va a hacer. A menudo pedimos que Dios arregle nuestro matrimonio, pedimos por trabajo, por lo que sea, y Dios obra, pero nuestro corazón queda duro y no cambia. Necesitamos venir humilladas delante del Señor. Versículos 30 y 31, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Me encanta porque puedo leer ahí que Dios quitó todas las moscas, no quedó una. ¡Qué gran milagro! Dios responde a la oración de Moisés y de Aarón y con detalle. No queda ni una mosca. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. Es completa, no a medias, para que sepas que lo que parece imposible para nosotras, Dios lo puede hacer. Mi versículo favorito después de ser salva, y el primer versículo que me enseñó mi discipuladora, que es una muchacha de Buenos Aires, Isabel, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra completa, pero está en proceso. Versículo 32, terminando. Mas Faraón endureció su corazón. Aún esta vez endureció su corazón y no dejó ir al pueblo.
Dios muestra su magnificencia y pone en ridículo a todos los dioses egipcios. Y Él es quien perdona el pecado y la maldad. Un versículo que viene a mi mente en el libro de Malaquías. ¿Se acuerdan ustedes de este versículo? Malaquías capítulo 7, versículo 18, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y que perdona la maldad y perdona el pecado? Si estás escuchando este mensaje, yo te pido que no endurezcas tu corazón. Y creo que en cada una de nosotras tenemos una elección que hacer. Entregarle al Señor nuestro corazón y que no siga endurecido. Así como le dio a Faraón oportunidad, así Dios nos da oportunidad a cada una de nosotros. Sé libre de esa esclavitud del pecado, esa relación, quizás ese negocio, ese hábito, para que lo conozcas y tengas vida en abundancia. Yo llegué a decirle: Señor, he cargado con tantos ídolos, pero quiero romperlos a todos delante de ti. Y no quiero que esos ídolos ocupen mi mente, mis recursos, mi tiempo, mis fuerzas. ¿Por qué estaríamos otra vez bajo el yugo de la esclavitud si Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia? Quizás entre nosotras esta mañana hay alguien que nos está acompañando por primera vez. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que acepta la redención es puesto aparte, es protegido, tiene vida en abundancia, vida eterna, pero el que no está expuesto a la ira de Dios. Eso es exactamente lo que vemos con los egipcios. Me pregunto: ¿de qué lado estás tú? ¿Ya has sido separada, puesto aparte por el precio que fue pagado por Cristo? ¿Aceptaste este regalo que viene de parte de Dios? Si no, te quiero advertir que estás del lado que estará bajo el juicio de Dios. Pero quizás entre nosotras hay algunas que, al igual que los hechiceros, reconocen que no pueden limpiarse solas, ni purificarse, y que no digan mañana al Señor, sino que hoy pueda ser ese día. Solo Cristo tiene el poder para agarrar lo que está sucio y manchado por el pecado, apestoso y corrompido en nuestra vida, y hacerlo blanco como la nieve, por fe. Este poder está solamente en Cristo Jesús y en su obra acabada en la cruz, en su sangre, para que podamos tener vida. Las cosas no van a mejorar con el tiempo si es que el Señor no interviene. El tiempo no limpia tu vida. No importa cuántas cosas trates de usar para cubrirte. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y hermanas, estas plagas realmente a mí me han confrontado, de poder examinarme y de darme cuenta que el pecado nada más apesta, corrompe, y el pecado es aquel que nos separa de Dios, y necesitamos reconocer una vez más que la sangre de Cristo Jesús es el remedio, es la solución, y queremos que cada una de ustedes pueda haber hecho esta decisión, que pueda recordar el día cuando han puesto su fe en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador personal. Que Dios las bendiga, y espero que ministerio que han emprendido, que es de tanta bendición para cada una de nosotras por medio de la palabra de Dios. Que Dios las bendiga.